Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. ¿Qué harías si toda una vida construida sobre principios inquebrantables se viera sacudida por un encuentro aparentemente insignificante? Un hombre que siempre creyó que el poder y el control podían sustituir al amor. Una mujer con un pasado marcado por cicatrices, pero con una fe inquebrantable en la vida. Un tren del destino, donde dos almas opuestas quedan atrapadas en un torbellino de emociones inexplicables. Cuando el orgullo choca con la sinceridad, cuando los secretos comienzan a salir a la luz, ¿seguirán refugiándose en sus máscaras o se atreverán a enfrentar la verdad? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? Nadie comprende mejor el peso devastador de la soledad que aquel que, pese a toda su riqueza, nunca ha sido verdaderamente amado. Para Alejandro del Prado, esta verdad no era más que un eco constante, una melodía amarga que resonaba en los rincones vacíos de su mansión y en las largas noches de insomnio. Cada logro material, cada lujo que poseía, no era más que un recordatorio cruel de lo que nunca podría tener. Un legado, una familia, alguien que diera sentido a todo su esfuerzo. Aquel pensamiento volvía a atormentarlo mientras conducía su Aston Martin DB11 por las calles de Madrid, bajo un cielo teñido de tonos naranjas y púrpuras que anunciaban el atardecer. Al acercarse a la estación de Atocha, donde partía el tren hacia Toledo, algo capturó su atención. Los andenes, llenos de viajeros apresurados y turistas emocionados, parecían prometer un escape de la rutina. A través de los grandes ventanales del tren, se vislumbraban paisajes que auguraban un viaje inolvidable. Colinas ondulantes, ríos que serpenteaban con gracia y campos que brillaban bajo la luz cálida del ocaso. Alejandro sintió un impulso irracional. Hoy no seguiré las reglas, hoy elijo lo improbable, pensó, mientras giraba bruscamente el volante. Detuvo el coche con un frenazo que resonó en la avenida, atrayendo algunas miradas curiosas. Sin importarle nada más, estacionó en un espacio reservado, descendió del vehículo con pasos decididos y se dirigió hacia el andén, sintiendo por primera vez en años una mezcla de adrenalina y desafío. Apenas subió al tren, el paisaje cambió por completo. El bullicio del andén quedó atrás, y ahora lo envolvía una atmósfera de movimiento constante. Las ventanas del tren ofrecían vistas de ensueño, casas pintorescas que se alineaban en las colinas, campos de trigo ondeando al viento y pequeños pueblos que parecían sacados de una postal antigua. Pero Alejandro apenas notaba los detalles. Algo más profundo lo absorbía. ¿Qué sentido tiene todo esto si no hay nadie que comparta estas vistas conmigo?, reflexionó, mientras sus pensamientos lo hundían en un abismo que había evitado durante años. En un momento de distracción, retrocedió un paso sin darse cuenta, pisando accidentalmente a alguien detrás de él. Apenas sintió el contacto. Su rostro se endureció. Debería haber sido más cuidadosa, pensó sin siquiera volverse, manteniendo su postura rígida. Pero entonces, una voz femenina, cargada de ironía y una chispa de desafío, rompió el silencio del vagón. ¿Es el paisaje tan fascinante como para olvidar pedir disculpas? Alejandro giró lentamente, con la mandíbula tensa y los ojos listos para responder con indiferencia. Sin embargo, al encontrarse con la mujer que había hablado, algo en él se quebró. Isabel Marisol, con su cabello despeinado por la brisa y una expresión que mezclaba cansancio y determinación, lo miraba fijamente. Sus ojos reflejaban un carácter que no permitía ser ignorado,
una fuerza que contrastaba con su apariencia humilde. Alejandro intentó mantener su compostura, pero sus palabras salieron menos afiladas de lo que esperaba. Quizás el paisaje sea tan absorbente que no deja espacio para trivialidades como mirar hacia atrás. Isabel arqueó una ceja, cruzando los brazos como si lo retara a sostener esa actitud. Antes de que pudiera responder, una tercera voz se unió al intercambio. En un rincón del vagón, un anciano de barba blanca, vestido con una chaqueta de lino gastada y un sombrero de ala ancha, los observaba con una calma que parecía trascender el tiempo. Su mirada profunda irradiaba una sabiduría que no podía ser ignorada. «El control es una ilusión», dijo con una voz grave y pausada. «La incertidumbre es donde la vida realmente ocurre. Abrácenla y encontrarán respuestas que nunca buscaron». Alejandro sintió como aquellas palabras se hundían en su interior, tocando un lugar olvidado. Su máscara habitual de arrogancia cedió por un instante, revelando algo más humano. Por su parte, Isabel dejó escapar una leve sonrisa, como si comprendiera el trasfondo del mensaje de una manera que Alejandro aún no podía. El tren continuó su marcha, serpenteando entre campos dorados y pueblos tranquilos, mientras las vidas de sus pasajeros seguían entrelazándose de formas que nadie podría prever. Alejandro, sin saberlo, había dado el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida para siempre. El tren serpenteaba con elegancia entre el océano y los paisajes abiertos, su cadencia acompasada resonando como un eco sobre los rieles. A través de las ventanas, las olas rompían con fuerza contra las rocas y los destellos dorados del atardecer teñían las pequeñas aldeas costeras que aparecían como fragmentos de un sueño. Dentro del vagón, los pasajeros disfrutaban en silencio de la vista o hablaban en voz baja mientras el tren continuaba su viaje hacia su destino. Cuando el tren se detuvo en la concurrida estación de Atocha, el bullicio explotó en un torbellino de pasos apurados, maletas golpeando y murmullos que llenaban el andén. Isabel Marisol, atrapada entre la prisa de la multitud, intentó avanzar, pero en medio de aquel caos tropezó inesperadamente con Alejandro, quien también descendía del vagón. El impacto fue breve pero suficiente para que Alejandro se girara con un movimiento brusco, sus ojos reflejando una mezcla de irritación y sorpresa. ¿Siempre haces que la salida de un tren sea una experiencia memorable?, preguntó Alejandro con una sonrisa sardónica, su tono lleno de una ironía que apenas escondía su molestia. Isabel no retrocedió ni un milímetro. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y su ceja se alzó con un gesto que parecía decir: «No voy a disculparme por algo que no fue culpa mía. Solo cuando me cruzo con personas que creen que el mundo entero gira a su alrededor», respondió Isabel, dejando que la ironía impregnara cada sílaba. Alejandro soltó un resoplido mientras se acomodaba tras el ligero tropiezo. Sus ojos, aún chispeando con una mezcla de orgullo herido y frustración, la recorrieron de arriba abajo con una mirada crítica. «Parece que pedir un poco de espacio en un tren es demasiado», replicó con frialdad. Sin perder la compostura, Isabel dejó escapar una sonrisa leve, pero cargada de desafío. «Claro, sobre todo para quienes confunden un vagón con su sala de juntas privada», añadió, su tono tan afilado como un cuchillo. El intercambio parecía congelar el bullicio a su alrededor, atrayendo algunas miradas curiosas. La tensión era palpable, una batalla silenciosa de voluntades que ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Sin embargo, antes de que la situación pudiera escalar, una voz profunda y pausada interrumpió el momento. El anciano de barba blanca, que había observado todo desde un rincón del andén, ahora estaba de pie junto a la salida del vagón.
Su figura irradiaba una calma casi sobrehumana, y su mirada, llena de una sabiduría insondable, se posó en ambos. A veces, las piedras en el camino no son obstáculos, sino puentes hacia destinos que no esperábamos, dijo con serenidad, dejando que sus palabras resonaran como un eco entre el murmullo de la estación. Alejandro e Isabel intercambiaron una mirada fugaz, sorprendidos por la profundidad de aquella reflexión. Algo en las palabras del anciano parecía cortar la tensión y reemplazarla con una chispa de incertidumbre, como si aquel encuentro tuviera un significado que ninguno de ellos aún comprendía. El tren, que ya había partido, desapareció en la distancia, dejando el andén sumido en el ajetreo cotidiano. Pero para Alejandro, aquel breve choque seguía resonando en su mente. De camino a su mansión en las colinas, apenas notó el paisaje que rodeaba su Aston Martin DB11. Su pensamiento estaba atrapado en la imagen de Isabel, en sus ojos que desafiaban cada palabra suya y en la manera en que había sostenido su postura frente a él. Al llegar a su mansión, la rutina continuaba como siempre. En la entrada lateral, dos figuras aguardaban nerviosas, esperando su turno para una entrevista de trabajo. Alejandro, sumido en sus pensamientos, no les prestó atención. Estas cuestiones estaban bajo el control de Beatriz Silva, la estricta y perfeccionista jefa de servicio, conocida por su mirada de acero y su obsesión por mantener cada detalle impecable. «Síganme», ordenó Beatriz, guiando a la primera aspirante a través del majestuoso salón de mármol hacia la biblioteca, donde Alejandro revisaba unos documentos. La candidata, visiblemente nerviosa, intentó mantener la compostura mientras Beatriz anunciaba su llegada. «Señor Alejandro, la primera candidata para el puesto está aquí», dijo Beatriz con su tono profesional habitual. Alejandro alzó la mirada, sus ojos recorriendo con precisión cada detalle de la joven frente a él. Sin esperar demasiado, interrumpió su presentación con una pregunta directa. ¿Necesitas este trabajo para mantener a tus hijos? Alejandro mantenía su rostro imperturbable, como si las palabras que iba a escuchar no pudieran alterar en nada su juicio. Frente a él, la joven aspirante soltó una risa nerviosa y, casi sin pensar, respondió. ¿Hijos yo? No, señor, no los necesito. La declaración resonó en la mente de Alejandro como un eco desagradable. Su semblante se oscureció de inmediato y una mirada dura cruzó sus ojos. Aquella respuesta, tan distante, tan fría, casi le resultaba ofensiva. Para alguien como él, cuya esterilidad había arrancado de raíz el sueño de tener hijos, esas palabras eran más que inapropiadas. Eran un recordatorio cruel de su propia realidad. «Te descalificaste tú misma», pensó Alejandro, lleno de hastío. Con un gesto brusco, hizo un ademán para despedir a la joven sin siquiera dirigirle más palabras. Luego se volvió hacia Beatriz Silva, cuya mirada fría seguía atenta cada movimiento de su empleador. «No tengo tiempo para esto, Beatriz. Encárgate tú de las entrevistas. Contrata a quien consideres medianamente competente. No quiero desperdiciar ni un minuto más». La dureza en su voz era cortante, casi glacial. Alejandro se llevó una mano a la frente, como si el peso de todo el día recayera sobre él. «Tomaré una ducha rápida. Envíame la cena a mi habitación. No estoy de ánimo para bajar al comedor», añadió, antes de dar media vuelta y marcharse sin mirar atrás. Beatriz asintió en silencio, ocultando cualquier reacción a las palabras de su jefe. Sin embargo, su mente ya estaba trabajando con precisión calculadora. Se giró hacia la última aspirante, que esperaba pacientemente en el umbral. Era Isabel Marisol, cuya postura tranquila y mirada firme no pasaron desapercibidas para Beatriz.
A veces, no saber lo que vendrá es una bendición. En la incertidumbre nacen las decisiones más sinceras. Estarás a prueba durante 24 horas. Comienzas ahora mismo, ordenó Beatriz con tono áspero y directo, sin darle tiempo para replicar. Ponte el uniforme y dirígete a la cocina. Subirás la cena al señor Alejandro. Está indispuesto y no quiere ser molestado. Minutos después, Isabel estaba en la cocina. Con manos cuidadosas, Beatriz le entregó una bandeja con el servicio preparado. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre Isabel mientras le daba las últimas instrucciones. Llevarás esto a la habitación principal, frente a las escaleras. Escucha bien, no lo mires, no le hables, y mucho menos le hagas preguntas. Ante él no existes. Si quieres pasar el periodo de prueba, mantén silencio absoluto. Isabel, con el corazón acelerado y las instrucciones grabadas en su mente, asintió. No se preocupe, señora. Seguiré sus órdenes, respondió con calma, aunque por dentro sentía un leve temblor en sus piernas. Mientras subía las escaleras, Isabel sostenía la bandeja con ambas manos, como si aquel acto, aparentemente sencillo, cargara el peso de algo mucho mayor. Al llegar, tocó suavemente la puerta, tal como le habían indicado. Nadie respondió. Decidió dejar la bandeja sobre una mesita cercana y salir sin hacer ruido. Sin embargo, cuando apenas le faltaban unos pasos para alcanzar el pomo, el sonido de una puerta abriéndose la detuvo en seco. Alejandro, recién salido de la ducha, apareció en el umbral del baño. Vestía una bata azul de tela lujosa que caía con elegancia, y sus ojos, brillando con curiosidad y algo de ironía, se posaron directamente en Isabel. «Buenas noches», dijo con tono grave y pausado, su voz rompiendo el silencio como una sentencia ineludible. Isabel sintió que el aire se le escapaba por un instante. «¿Eres mi nueva mucama personal?», preguntó Alejandro, su sonrisa apenas perceptible, pero cargada de esa mezcla de autoridad y misterio que parecía definirlo. Ella intentó responder, pero su voz se quedó atrapada en su pecho, mientras una sensación de incertidumbre se apoderaba de todo su ser. El corazón de Isabel Marisol latía con tanta fuerza que temió por un instante que él pudiera escucharlo. Permaneció inmóvil, con los dedos tensos sobre el pomo de la puerta, como si el contacto con el metal fuera su única ancla en medio de la incertidumbre. Su mente, ahora un torbellino de pensamientos, repetía aquella voz grave que acababa de escuchar. La anterior prefirió regresar a su provincia antes que trabajar para mí, dijo Alejandro con un tono cargado de ironía, más una reflexión sarcástica que una queja. Isabel sintió un escalofrío al escucharlo. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente, y sus temores cobraron forma. El hombre del tren. No puede ser. Estoy despedida antes de empezar, se dijo petrificada. Alejandro, al notar su rigidez y silencio, dejó escapar un suspiro prolongado, una mezcla de diversión y curiosidad. Sus ojos oscuros brillaron con esa chispa característica que combinaba autoridad y una pizca de burla. «¿Por qué no te giras y me dices tu nombre?», insistió, con una voz que era más una orden disfrazada de cortesía. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, dificultando cada movimiento. Isabel, sintiendo la presión del momento, comenzó a girarse lentamente. Sus ojos recorrieron el suelo como si intentaran encontrar refugio allí, mientras los de Alejandro permanecían fijos en ella, serenos, inquisitivos, cargados de esa intensidad que desnudaba las almas. «Isabel Marisol», dijo al fin, con un tono pausado, casi desafiante, aunque por dentro el pánico rugía en su pecho. Alejandro la observó en silencio,
sus labios apenas curvándose en una sonrisa contenida. Dio un paso hacia ella, la bata azul de tela lujosa aún húmeda por la ducha, acentuando la elegancia de su figura. «Tú». Su voz cortó el aire como una hoja afilada. «¿Qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo?». La pregunta, cargada de acusación, hizo que los ojos de Isabel se alzaran de golpe. Recuperando algo de su temple, levantó la barbilla con determinación. «Relájese, señor. Si tuviera que seguir a alguien, créame, no sería un millonario arrogante que toma trenes públicos para alimentar su ego», respondió, dejando escapar un tono sarcástico que iluminó momentáneamente la tensión del ambiente. «No es que en mis ratos libres me sobre el tiempo para cruzarme con personas como usted». Alejandro dejó escapar una carcajada seca, cargada de ironía. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, como si intentara reducirla a nada con un simple gesto. «No creo que logres pasar una sola noche bajo este techo», dijo, con un tono despectivo, mientras la sonrisa apenas perceptible que adornaba sus labios reflejaba su arrogancia habitual. Isabel alzó las cejas permitiéndose una ligera sonrisa de orgullo. «¿Pasar la noche aquí? Créame, señor. No tengo las aptitudes necesarias para lidiar con tanto ego concentrado en una sola mansión», replicó con firmeza, dándose la vuelta para marcharse. Sin embargo, cuando apenas había dado un par de pasos, un ruido sordo resonó en la habitación, cortando el aire como una campanada. Isabel se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda y la inquietud la obligó a girarse lentamente. Alejandro estaba junto al borde de la cama, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y su mirada, ahora nublada por el pánico, mostraba una vulnerabilidad que parecía ajena a su habitual máscara de fortaleza. El corazón que aparenta ser invencible es a menudo el que más necesita consuelo, pensó Isabel, mientras la humanidad detrás del orgullo de Alejandro se hacía evidente. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él. Colocó una mano firme en su hombro y le habló con calma. «Tranquilo, está teniendo un ataque de asma. Todo estará bien. Respire conmigo. 1, 2, 3». Su voz era un hilo constante de serenidad, aunque sus ojos buscaban frenéticamente algo que pudiera ayudar. Finalmente, sobre una mesita, divisó un inhalador. Se levantó de inmediato, lo tomó y regresó rápidamente a su lado. «Aquí, úselo despacio», indicó, mientras le acariciaba el cabello con ternura, como si aquel gesto pudiera devolverle el control. Alejandro, todavía jadeando, obedeció mientras su respiración comenzaba a estabilizarse poco a poco. Isabel permaneció a su lado, sintiendo que, en ese momento, el peso de las diferencias entre ellos se desvanecía. La voz firme y serena de Isabel Marisol resonaba como un ancla en medio de la tormenta de desesperación que había envuelto la habitación. Alejandro, con el inhalador en sus manos, comenzó a recuperar el control de su respiración. La presencia de Isabel, su calma inquebrantable y su cuidado atento, lo rodearon con una sensación de tranquilidad que no había experimentado en años. La humildad es la medicina que sana las grietas más profundas del alma. Cuando finalmente dejó el inhalador a un lado, Alejandro alzó la mirada. Sus ojos oscuros, todavía un poco nublados por el reciente ataque, destellaban ahora con algo inesperado, una mezcla de gratitud e intriga. La dureza habitual en su semblante había desaparecido, dejando entrever una expresión más humana, más vulnerable. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz desprovista de arrogancia. Era como si, por primera vez, sus palabras buscaran una respuesta sincera y no una confrontación.
Podrías haberme dejado así. Era tu oportunidad para hacerme pagar, ¿no? Isabel lo miró fijamente, sus ojos transmitiendo una serenidad imperturbable. Respondió con una suavidad que parecía abrazar cada rincón de la habitación. El rencor es un peso que prefiere cargar quien carece de paz en su corazón. Yo no tengo espacio para eso. Las palabras resonaron en Alejandro como una campanada, haciéndolo reflexionar. No había respuesta cínica que pudiera contrarrestar la simplicidad de esa verdad. Permaneció en silencio por unos segundos, atrapado en sus propios pensamientos, hasta que finalmente volvió a hablar. Hay algo que no entiendo. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Isabel con detenimiento. ¿Cómo supiste tan rápido que era un ataque de asma? ¿Y cómo reaccionaste con tanta seguridad? Isabel dejó escapar una pequeña sonrisa. Sus ojos, aunque cálidos, brillaban con una mezcla de tristeza y ternura. Lo sé porque uno de mis hijos lo padece, respondió, su voz cargada de una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Aquellas palabras lo tomaron por sorpresa. Alejandro se quedó inmóvil, procesando aquella revelación. Algo dentro de él se tensó. Una mezcla de curiosidad y un leve destello de empatía comenzó a brotar. ¿Tienes hijos?, preguntó, con una intensidad genuina que incluso lo sorprendió a sí mismo. Sí, tengo 2. Son mi razón de vivir. El mayor, de 3 años, tiene asma y el menor acaba de cumplir 2. Alejandro asintió lentamente. La imagen de Isabel, ahora madre, añadía una nueva dimensión que lo desconcertaba. ¿Y están con su padre?, preguntó en un tono bajo, casi como si temiera la respuesta. Isabel sostuvo su mirada, pero luego bajó los ojos. Una sombra de tristeza cruzó por su rostro antes de responder. Mi esposo partió hace poco más de 1 año. Tenía una condición cardíaca congénita. Era joven, como yo. Las palabras cargadas de dolor y sinceridad atravesaron a Alejandro como una flecha. Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Él, que siempre había protegido su corazón con una coraza de orgullo, sintió una empatía inesperada por aquella mujer que, a pesar de sus pérdidas, mostraba una fortaleza que él mismo envidiaba. En la soledad de su habitación más tarde aquella noche, Alejandro se recostó en el sillón de cuero negro, dejando que la suave penumbra lo envolviera. Había algo en Isabel que lo desconcertaba profundamente. No era solo su audacia o su inesperada ternura, sino la forma en que había quebrado, aunque fuera por un instante, el muro de arrogancia que había construido a lo largo de los años. Desde aquel fatídico diagnóstico de infertilidad, su mundo perfectamente estructurado se había tambaleado. Lo que una vez había considerado su legado se había esfumado en un instante. A esto se sumó la traición de su primer amor, quien, al enterarse de su condición, lo había abandonado sin mirar atrás. Aquella doble herida lo había transformado en un hombre meticuloso, obsesivo, que rechazaba cualquier cosa que percibiera como desorden o impureza, tanto en su entorno como en sus relaciones personales. Su limpieza no era solo física, era una forma de protegerse emocionalmente, de mantener el caos fuera de su mundo. Por eso, cuando vio a Isabel en el tren, había reaccionado con dureza. Para él, era solo otra intrusa, una amenaza que podía poner en peligro la perfección que tanto se esforzaba por preservar. Sin embargo, la forma en que ella lo había ayudado, sin pedir nada a cambio, había sacudido las raíces de su orgullo. Por primera vez, Alejandro se vio obligado a enfrentar el egocentrismo en el que había vivido. Tal vez he estado demasiado ciego, murmuró para sí mismo.
sus ojos clavándose en el reflejo opaco de la ventana. Aunque la dureza seguía siendo parte de su carácter, había algo en Isabel, en su valentía y su sinceridad, que comenzaba a abrir una grieta en la coraza que lo protegía desde hacía tanto tiempo. El señor Alejandro tiene estándares que pocos pueden satisfacer, dijo Beatriz Silva, con una dulzura envenenada que se deslizaba entre sus palabras como un veneno invisible. Aquí no se trata de hacer las cosas bien, sino de hacerlas a su manera. Beatriz lanzó una mirada cargada de advertencia hacia Isabel Marisol, su tono cada vez más afilado. Yo, que lo conozco mejor que nadie, soy su confidente. Después de tantos años a su lado, querida, sería absurdo pensar que alguien más pudiera siquiera entender sus necesidades. Sería como intentar enseñar a volar a un pez. Isabel, aunque aparentemente tranquila, sintió el peso de las palabras de Beatriz. No era simplemente una jefa de servicio. Beatriz veía a Isabel como una amenaza, una intrusa capaz de tambalear la posición privilegiada que había construido durante años. En ese instante, la presencia de Alejandro llenó la habitación. Su figura alta y elegante dominaba el umbral del comedor. Vestía un traje oscuro impecable, y sus ojos, oscuros y fríos como una noche sin estrellas, analizaron la escena con la precisión de un juez que evalúa un veredicto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz grave, su tono lo suficientemente neutral para mantener las apariencias, pero cargado de una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Beatriz, sorprendida, se giró hacia él con rapidez. Su rostro cambió instantáneamente a una máscara de sumisión cuidadosamente construida. «Nada, señor Alejandro, solo explicaba algunas normas a la señorita Marisol para que pueda estar a la altura de sus expectativas». Alejandro permaneció en silencio por un momento, su mirada alternando entre Beatriz e Isabel. Luego, con una calma casi aterradora, se dirigió a Beatriz. «¿Y quién te dio la autoridad para decidir quién está a mi altura?», preguntó, su tono gélido, pero sus palabras cargadas de un filo cortante que hicieron que Beatriz retrocediera ligeramente. «Yo solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden», intentó justificar Beatriz, pero Alejandro la interrumpió con un gesto de su mano. «Beatriz, tus intenciones no me interesan. Aquí mando yo, y no necesito que nadie interprete mis expectativas». Beatriz asintió con rigidez, pero su mirada, al girarse hacia Isabel, estaba llena de resentimiento apenas disimulado. «Sirve la cena», ordenó Alejandro, dirigiéndose de nuevo hacia la mesa. Beatriz obedeció con rapidez, dirigiéndose hacia la cocina para supervisar el servicio. Isabel se quedó en silencio, pero no pudo evitar sentir la tensión en el aire. Mientras servía la cena, Alejandro se dirigió a ella directamente, su voz rompiendo el silencio como un trueno. «Isabel Marisol, siéntate aquí, a mi lado». El impacto de sus palabras cayó sobre la habitación como un martillo. Beatriz, que acababa de regresar al comedor, se detuvo en seco, su rostro reflejando incredulidad y celos apenas contenidos. «¿Señor?», preguntó Beatriz, intentando ocultar su desconcierto. «¿Quiere que... ella...?» «¿Desde cuándo necesitas que te repita las cosas, Beatriz?», respondió Alejandro con un tono que no admitía réplica. Isabel dudó por un momento, pero el peso de la mirada de Alejandro hizo imposible cualquier objeción. Con pasos cuidadosos, se sentó junto a él, sintiéndose fuera de lugar en el opulento comedor. Alejandro, mientras tanto, parecía completamente en control, como si el caos que había generado fuera simplemente parte de su plan. Sus ojos se suavizaron ligeramente cuando miró a Isabel,
pero aún había en ellos una chispa de desafío. «Ahora que estamos completos, sirvan el siguiente plato», ordenó, su tono firme, pero sin perder la compostura. Beatriz, con los labios tensos, asintió y se retiró para cumplir la orden. Sin embargo, la frustración en sus movimientos era evidente. Alejandro, por su parte, se reclinó ligeramente en su silla, satisfecho con el efecto que había provocado. El altivo Alejandro, protector de su mundo perfectamente controlado, comenzaba a descubrir algo nuevo en Isabel, una presencia que no podía ignorar y un desafío que lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Alejandro continuó observando su copa de vino, sin dignarse a mirar a Beatriz Silva. Su voz cortó el silencio del salón como un látigo. «Beatriz, retírate a la cocina. No quiero verte aquí por el resto de la noche». La tensión en el aire era palpable. Beatriz, atrapada entre la obligación y el resentimiento, asintió con rigidez. Antes de girarse, lanzó una última mirada cargada de desprecio hacia Isabel Marisol, como si la recién llegada fuera la causa de su humillación. Sus pasos resonaron en el eco del vasto comedor mientras se alejaba, dejando a Isabel sola con Alejandro. Isabel, todavía desconcertada por lo que acababa de ocurrir, se sentó lentamente junto a él. Su mente intentaba comprender cómo había terminado en esa posición, pero no había tiempo para reflexionar. Alejandro, con su presencia imponente, ocupaba cada rincón del espacio, y el silencio que se instaló entre ellos parecía amplificar la inmensidad del salón. El tenue tintineo de los cubiertos rompía la quietud, pero no lograba disipar la extraña tensión que ambos compartían. Una tensión que no era fruto de un conflicto, sino de un reconocimiento tácito, un entendimiento inexpresado que ninguno de los dos sabía cómo definir. La luz cálida de los candelabros de cristal se reflejaba en la superficie de la mesa, iluminando los rasgos afilados de Alejandro mientras, por primera vez, sus ojos se posaban en Isabel sin reserva. En esa mirada había algo más allá de la evaluación fría y calculadora habitual. Había una curiosidad, una intensidad que no podía ignorarse. Finalmente, Alejandro rompió el silencio, su voz profunda resonando con una mezcla de sinceridad y algo que parecía acercarse a la vulnerabilidad. «Isabel, quería darte las gracias. Este gesto es mi forma de reconocer lo que hiciste». Isabel levantó la vista, sorprendida. «No fue nada, señor Alejandro». Él negó con un movimiento de cabeza y una ligera sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. «No me refería a lo que pasó hace unos días. Hablo de algo más». «¿Algo más?», preguntó ella confundida. «En el tren, me salvaste 2 veces, Isabel». Isabel frunció el ceño, desconcertada, y luego dejó escapar una pequeña risa. ¿Cómo podría haberlo rescatado en el tren? Apenas intercambiamos sarcasmos. Curiosa forma de salvamento. Alejandro mantuvo su mirada fija en ella, pero su expresión se tornó más seria, casi introspectiva. Tus palabras, tus respuestas, me hicieron enfrentarme a algo que llevaba años ignorando. A mí mismo. A veces, basta una chispa para iluminar la oscuridad que evitamos mirar. En ese instante, fuiste un espejo que reflejó lo que más temía ver. Isabel permaneció en silencio, procesando sus palabras. Había algo en el tono de Alejandro, en su confesión, que rompía las barreras que había levantado para protegerse. Finalmente, habló, con una voz cargada de comprensión. Mi madre solía decir, es en el filo de la verdad donde uno se corta, pero también donde comienza a sanar. Alejandro asintió lentamente.
sus ojos todavía fijos en ella. La profundidad de sus palabras quedó suspendida en el aire, envolviendo la habitación en una sensación de conexión que ambos podían sentir, aunque ninguno lo dijera en voz alta. La cena concluyó en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Alejandro, aún sentado en la cabecera de la mesa, observó cómo Isabel Marisol se levantaba con cuidado y recogía los platos con movimientos meticulosos. Su presencia, lejos de ser invasiva, parecía envolver el espacio con una calma que él no había experimentado en años. Cuando finalmente se quedó solo en el inmenso comedor, Alejandro apoyó los codos en la mesa y se llevó las manos al rostro. Algo en su interior lo inquietaba, un pensamiento que no podía ignorar. Durante toda la velada, se había sorprendido al notar que el malestar que solía sentir al estar cerca de una mujer simplemente no estaba. Desde aquella traición devastadora en su juventud, el contacto prolongado con mujeres, especialmente aquellas que intentaban acercarse emocionalmente, le provocaba una incomodidad física y mental casi insoportable. La simple idea de compartir un espacio íntimo con alguien del sexo opuesto lo llenaba de un rechazo instintivo. En ocasiones extremas, incluso había llegado a experimentar náuseas, como si su cuerpo rechazara cualquier vínculo más allá de lo superficial. Sin embargo, esta noche había sido diferente. La cercanía de Isabel no solo no le molestó, sino que, de alguna manera inexplicable, le resultó soportable. Más que eso, agradable. ¿Qué me está pasando?, pensó, frunciendo el ceño mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre la superficie de la mesa. Intentó racionalizarlo. Tal vez era solo una coincidencia, o quizás, después de tantos años, su cuerpo finalmente había dejado atrás aquella barrera que él mismo había construido. Pero entonces, una posibilidad cruzó su mente y le provocó un escalofrío. ¿Es Isabel diferente? La idea lo descolocó. No podía negar que había algo en ella que lo desarmaba, algo en su forma de mirar el mundo con esa mezcla de fortaleza y dulzura que parecía quebrar sus defensas. Alejandro siempre había sido un hombre de control absoluto, alguien que mantenía sus emociones bajo llave, pero Isabel, sin proponérselo, había logrado colarse entre los barrotes de su fortaleza. Sus pensamientos lo llevaron de vuelta al tren, a sus respuestas cargadas de sarcasmo y la manera en que había sostenido su mirada, sin miedo, sin reservas. Luego, el recuerdo de cómo lo había ayudado durante su ataque de asma volvió a surgir. En cada interacción, Isabel había demostrado una autenticidad que él no había encontrado en nadie más. ¿Es posible que ella sea la excepción? Alejandro se recostó en su silla, cerrando los ojos por un momento. El peso de aquella reflexión lo abrumaba. Si Isabel realmente era diferente, ¿qué significaba eso para él? Podía permitirse derribar las barreras que había erigido con tanto esfuerzo. Por primera vez en años, Alejandro sintió que estaba al borde de algo desconocido. Una parte de él quería retroceder, protegerse de lo que aquello podría significar. Pero otra, una más profunda y más humana, quería avanzar, explorar lo que Isabel podría traer a su vida. Con un suspiro pesado, Alejandro abrió los ojos y se levantó lentamente. Tal vez no estoy tan roto como pensé, o tal vez ella es quien tiene el poder de unir mis pedazos. El eco de sus pasos resonó en el vasto salón mientras se dirigía a su habitación. La noche estaba cargada de incertidumbre, pero en algún lugar dentro de él, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Unos días después, la tensión en la mansión había alcanzado un nuevo nivel. Beatriz estaba en la cocina,
sus manos ocupadas con tareas rutinarias, pero su mente consumida por el resentimiento. Los últimos eventos habían herido su orgullo, y mientras observaba a Isabel trabajar diligentemente, una chispa de malicia iluminó sus ojos. Con una sonrisa calculada, se acercó a Isabel, adoptando un tono que destilaba una falsa amabilidad. «Isabel, querida, ven aquí un momento, por favor». Isabel dejó lo que estaba haciendo y se acercó, con la disposición tranquila que siempre la caracterizaba. «Dígame, señora Beatriz, ¿en qué puedo ayudarla?». Beatriz bajó ligeramente la voz, adoptando un aire confidencial, como si estuviera compartiendo un secreto de gran importancia. «He notado que el señor Alejandro confía mucho en ti. Eres su mucama personal, ¿no es así?». Isabel asintió, algo desconcertada por el cambio repentino en la actitud de Beatriz. «Y como él es muy reservado en ciertos temas, quiero pedirte un favor especial», continuó Beatriz, acercándose aún más, sus ojos brillando con una mezcla de calculadora dulzura y un plan oculto. «Claro, señora Beatriz. Dígame qué necesita que haga». Beatriz se inclinó, bajando aún más la voz, como si estuviera revelando un secreto muy delicado. «Verás, Isabel, el señor está a punto de experimentar una de las etapas más bellas de la vida». Isabel la miró con curiosidad, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. «Él será padre dentro de 5 meses. Su prometida, una mujer hermosa y sofisticada, está actualmente en el extranjero por negocios, pero regresará pronto para formar una familia con él». El impacto de las palabras de Beatriz cayó como un peso sobre Isabel. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y algo que no pudo identificar. Una ternura inesperada, pero también una punzada de tristeza que no entendía del todo. Beatriz Silva, con una expresión de falsa dulzura, dio un golpecito en el hombro de Isabel Marisol, como quien comparte una gran confidencia. «Sé que esto te tomará por sorpresa, Isabel, pero es una gran noticia, ¿verdad?», dijo, con un tono cargado de entusiasmo superficial. «El señor Alejandro quiere hacer algunas adecuaciones en su habitación, algo que refleje la alegría por la bendición que está en camino». Beatriz suspiró dramáticamente y bajó aún más el tono de su voz, añadiendo un leve toque de veneno. «Claro, como comprenderás, yo con tantas responsabilidades en esta casa, no puedo ocuparme de todos los detalles, pero me llena de orgullo que el Señor confíe tanto en ti como para asignarte esta tarea tan especial». Los ojos de Isabel se iluminaron ligeramente, emocionada por la confianza que parecía depositarse en ella. «¿Yo?», preguntó, todavía incrédula. Beatriz asintió con una sonrisa estudiada, inclinándose hacia Isabel como si compartiera el secreto mejor guardado de la mansión. «Sí, querida, estoy segura de que podrás plasmar su visión. Tal vez algunos colores suaves, como un rosa pálido y un azul celeste, para reflejar tanto a niños como a niñas. Después de todo, se trata de un embarazo múltiple», añadió con una risita controlada, como si revelara algo íntimo. Beatriz dejó escapar un suspiro teatral antes de continuar. «Además, unas fragancias delicadas, ese aroma dulce a bebé. Imagina cómo sería para el señor percibirlo mientras sube las escaleras. Sería inolvidable». Isabel, ajena a la manipulación que se ocultaba tras las palabras de Beatriz, asintió con una sonrisa sincera. «No se preocupe, señora Beatriz, haré todo con sumo cuidado y cariño». Beatriz fingió una sonrisa de aprecio, pero pronto adoptó una expresión más seria, como si estuviera por darle un consejo crucial. «Ah, Isabel, un detalle más.
El señor Alejandro es muy particular en sus gustos, especialmente cuando se trata de niños. Aprecia la idea de tener hijos propios, pero no le agradan los ruidos ni las interrupciones en la mansión. Sobre todo, hizo una pausa, mirándola fijamente. No está acostumbrado a ver a los hijos de los empleados. La frase cayó como un dardo en el corazón de Isabel, quien mantuvo su expresión calmada, aunque sintió un nudo formarse en su estómago. Entendido, señora Beatriz. Seré discreta como siempre. Beatriz asintió con una mezcla de suficiencia y satisfacción. Eso es lo que esperaba de ti. Sabía que podía confiarte esta tarea. Con una sonrisa tensa, Isabel partió hacia la habitación de Alejandro, llevando consigo una caja con decoraciones delicadas que había seleccionado meticulosamente. Ya en la habitación principal, Isabel se detuvo un momento en el umbral, observando el espacio sobrio y lujoso. El aire parecía cargado de silencio, como si las paredes mismas estuvieran acostumbradas a guardar secretos. Con manos cuidadosas, comenzó a trabajar. Colocó un par de cojines de tonos pastel sobre la cama, uno rosa pálido y otro azul celeste, delicados como un susurro. En la mesa de noche dispuso un marco de madera tallada que contenía una imagen conmovedora. Un padre sosteniendo a su bebé con una ternura palpable. La escena parecía latir en el aire, proyectando un eco de sueños que no le pertenecían. Un nudo en el pecho de Isabel comenzó a apretarse mientras extendía una manta suave, con motivos infantiles, al pie de la cama. Los pequeños peluches blancos que añadió parecían casi irreales en aquel entorno imponente, como si hubieran sido creados solo para romper la fría perfección de la habitación. Con cuidado, roció una fragancia ligera, un aroma dulce que llenó el espacio y se mezcló con el sutil rastro de su propio perfume. Mientras ajustaba las cortinas para dejar que la luz dorada del atardecer bañara la estancia, Isabel sintió un vacío extraño, casi como si estuviera decorando un altar para algo que nunca llegaría. ¿Por qué me siento así?, pensó, mientras sus manos temblaban ligeramente. Cada adorno, cada detalle que agregaba, parecía acercarla un paso más a un abismo emocional que no podía comprender del todo. La habitación, ahora impregnada de una calidez artificial, parecía un reflejo cruel de lo que ella misma anhelaba en secreto. Un lugar donde sus hijos pudieran correr libres, reír sin restricciones. Pero este no era su lugar. No era su vida. Finalmente, Isabel se detuvo, observando su obra. La habitación era perfecta, un tributo a una ilusión que no le pertenecía. Pero mientras salía del cuarto, un pensamiento la atravesó como un rayo. ¿Qué clase de mentira estoy construyendo aquí? ¿Por qué me afecta tanto?, pensó Isabel Marisol, sintiendo cómo una punzada de tristeza se instalaba inesperadamente en su pecho. La idea del señor Alejandro formando su propia familia debería ser algo lejano para mí, algo que no me incumbiera. Pero, ¿por qué siento este vacío? Él es el dueño, y yo no soy más que su criada. Suspiró profundamente, dejando que su mano se deslizara sobre la suave manta que había colocado con tanto esmero. Mientras lo hacía, recordó las palabras que su madre solía decirle: los sentimientos que intentamos ignorar son como el agua. Siempre encuentran una grieta por donde salir. Bajó las escaleras con pasos medidos, el eco de sus movimientos resonando en el vasto silencio de la mansión. Al llegar a la cocina, se encontró con Beatriz Silva, quien la recibió con una sonrisa contenida, cargada de una calculada amabilidad. «Señora Beatriz,
Ya he terminado con los arreglos en la habitación del señor Alejandro, dijo Isabel, intentando mantener un tono neutral a pesar de la maraña de emociones que aún sentía. Beatriz asintió lentamente, observándola con ojos críticos, como si evaluara cada detalle de su expresión. En su mente, las piezas de su plan encajaban con precisión, y sabía que el momento que había preparado estaba a punto de desarrollarse. «Perfecto, Isabel, justo a tiempo», dijo Beatriz con un tono que pretendía ser amistoso. «Antes de que te ocupes de otra cosa, necesito que vayas al centro a comprar unos productos para la despensa. Son cosas que al señor le encantan y quiero que estén listas para cuando regrese». Isabel, aunque algo sorprendida por la petición, asintió con obediencia. «Claro, señora, iré de inmediato». «Bien, irás con el chofer», añadió Beatriz, extendiéndole una lista de artículos. «Tómate el tiempo necesario. Quiero que todo sea perfecto». Sin cuestionar más, Isabel tomó la lista y se dirigió hacia la entrada, donde el chofer ya la esperaba. Beatriz la observó desde el umbral de la cocina, su sonrisa sardónica asomándose apenas cuando la vio alejarse. Apenas la puerta principal se cerró tras Isabel, Beatriz giró sobre sus talones con una expresión de satisfacción. «Todo está listo, solo falta esperar». Poco después, el eco de pasos firmes resonó en la mansión. Alejandro, subiendo las escaleras, percibió el dulce y penetrante aroma a perfume de bebé que flotaba en el aire. A medida que se acercaba a su habitación, el olor se intensificaba, envolviéndolo en una sensación que para otros podría parecer tierna, pero que para él era una herida abierta. Ese aroma no evocaba ternura, sino un dolor insoportable, un recordatorio cruel de lo que nunca tendría. Cada paso hacia su cuarto era como atravesar un campo minado de recuerdos y frustraciones. Al llegar, giró la manija y abrió la puerta. La escena que se desplegó ante él fue devastadora. Los cojines en tonos pastel, los peluches dispuestos con cuidado, la manta con motivos infantiles al pie de la cama, y el cuadro. Ese maldito cuadro que mostraba la imagen de un padre sosteniendo a su bebé con una ternura infinita. Todo en la habitación era una burla despiadada de lo que más deseaba y sabía que nunca podría ser. Por un momento, Alejandro quedó paralizado, sus ojos oscuros recorriendo cada detalle con incredulidad. Una ola de ira y desesperación lo golpeó como un torrente incontrolable, hasta que finalmente estalló. Con un rugido que resonó como un trueno, Alejandro lanzó el cuadro contra la pared. El cristal se rompió en 1000 pedazos, esparciendo fragmentos por toda la habitación. Los cojines fueron arrojados al suelo, las decoraciones derribadas con movimientos bruscos y descontrolados. «¿Quién se atrevió a hacer esto?», vociferó, su voz llena de furia y dolor. Los peluches que antes parecían tan inocentes ahora eran víctimas de su rabia. Los tomó y los lanzó al suelo, pisándolos con fuerza como si al destruirlos pudiera también romper el peso de su sufrimiento. La manta fue arrancada de la cama y arrojada a un rincón. El sonido de los objetos golpeando el suelo, el vidrio rompiéndose, y los gritos de Alejandro llenaron la mansión con una cacofonía ensordecedora. Los empleados, escuchando el caos, se quedaron paralizados, intercambiando miradas de miedo desde sus posiciones en la cocina y los pasillos. Nadie se atrevía a moverse, mucho menos a acercarse. Beatriz Silva, en cambio, permanecía cerca, escuchando desde el otro extremo del pasillo con una sonrisa apenas contenida. Cada grito, cada sonido de destrucción, era una confirmación de que su plan se desarrollaba perfectamente. «Todo está saliendo como esperaba», murmuró para sí misma, su mirada fría reflejando satisfacción. En la habitación,
Alejandro seguía rompiendo cada rastro de la decoración. Su respiración era pesada, sus manos temblaban y su pecho subía y bajaba rápidamente. Era como si años de frustración contenida hubieran encontrado un escape violento en ese momento. Finalmente, agotado, se detuvo en medio del cuarto, rodeado de los restos de lo que antes era una habitación decorada con esmero. Fragmentos de vidrio, cojines deshechos y peluches aplastados cubrían el suelo. El perfume de bebé seguía en el aire, como un recordatorio persistente de su incapacidad para escapar de sus propios demonios. «Isabel», gritó nuevamente, su voz ronca y cargada de una furia desgarradora. «Isabel, ven aquí ahora mismo». El eco de su voz resonó por los pasillos de la mansión, haciendo que todos los presentes sintieran un escalofrío. Alejandro no era un hombre fácil de enfrentar en sus mejores días, pero ahora, con su ira desatada, parecía un volcán en plena erupción. Beatriz apareció finalmente, caminando con pasos medidos y adoptando una expresión de desconcierto cuidadosamente fingida. «Señor Alejandro, ¿ocurre algo?», preguntó, su tono impregnado de una preocupación calculada, aunque en sus ojos brillaba una chispa de satisfacción. Alejandro la miró con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquiera. Su rostro estaba rojo de ira, sus manos aún temblaban y su mirada era la de un hombre al borde del abismo. «¿Dónde está Isabel?», exigió con su voz aún vibrante de furia contenida. «¿Quién permitió que mi habitación fuera convertida en esto?». Beatriz negó con la cabeza lentamente, adoptando una expresión inocente. «Señor, Isabel salió hace unos minutos para cumplir con unas compras que le pedí. Yo no sabía nada de esto». Alejandro apretó los dientes, su desconfianza creciendo con cada palabra. Aunque no tenía pruebas concretas, algo en su instinto le decía que Beatriz estaba detrás de todo. El arte de la traición radica en su sutileza, en cómo cada pieza encaja perfectamente, dejando a la víctima con preguntas sin respuesta. El silencio volvió a caer en la habitación, roto solo por el sonido de la respiración acelerada de Alejandro. En su mente, las dudas comenzaban a arraigarse como espinas, y su furia, lejos de disiparse, se convertía en una determinación silenciosa: descubrir quién había osado jugar con sus emociones más profundas. Beatriz Silva bajó la mirada, conteniendo una sonrisa que apenas amenazaba con asomarse. Adoptó un aire de desconcierto absoluto, mientras su voz temblorosa añadía un toque de teatralidad perfectamente ensayado. «No sé de qué me habla, señor», respondió, mirando a su alrededor con fingido asombro. «No sé qué es todo esto, lo desconozco por completo». Pausó un momento, como si luchara internamente por decir más, y luego añadió en un tono bajo y cargado de falsa confidencia: «Hace unos minutos, Isabel insistió en salir con el chófer. Yo la necesitaba en la cocina, pero ella dijo que tenía asuntos personales urgentes. Incluso dudó, como si revelara algo incómodo. Incluso creo que coqueteó con el chófer para convencerlo de llevarla». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Una oleada de rabia lo atravesó como una descarga eléctrica, mientras una punzada de celos inesperados se instalaba en su pecho. Sin embargo, más allá de los celos, estaba la sensación creciente de traición. «¿Tienes idea de quién pudo hacer esto?», inquirió, su voz grave resonando como el preludio de una tormenta. Beatriz levantó la mirada con una expresión que parecía tan genuina que cualquier otro habría creído su actuación. «Claro, señor. Fue Isabel», aseguró con firmeza, inclinando ligeramente la cabeza como quien lamenta entregar malas noticias.
Bajó de su habitación justo antes de salir. Me dijo que ya lo había dejado todo listo para usted. Hizo una pausa cargada de intención, permitiendo que sus palabras calaran antes de añadir en un tono más bajo. Incluso se rió y comentó que le esperaba una gran sorpresa. Pero yo nunca imaginé que sería esto. El estómago de Alejandro se contrajo dolorosamente. Su mente se llenó de imágenes de Isabel arreglando la habitación, seleccionando cada detalle con aparente cuidado. Pero ahora esas imágenes estaban contaminadas, deformadas por la sospecha. Cada adorno, cada aroma, se transformó en una acusación silenciosa que le recordaba su propia vulnerabilidad. Ella sabía de su condición, señor, continuó Beatriz, con voz casi maternal. Lo escuchó de los empleados poco después de llegar a la mansión. Creo que se detuvo estratégicamente antes de terminar. Creo que lo hizo a propósito. Las palabras cayeron sobre Alejandro como un martillo, resonando en cada rincón de su mente. Una rabia visceral, mezclada con una profunda herida, comenzó a crecer en su interior como un huracán que amenazaba con desatarse. ¿Cómo pudo atreverse?, pensó, mientras su mandíbula se tensaba y sus puños se cerraban con fuerza. La idea de que Isabel supiera sobre su dolor más íntimo y que lo usara como una burla lo desgarraba por dentro. Las imágenes de la habitación decorada se mezclaban con la supuesta risa de Isabel, creando una narrativa que lo atormentaba. El torbellino de emociones lo consumía: ira, dolor, desilusión y algo más profundo, una grieta en su confianza que comenzaba a ensancharse peligrosamente. El silencio en la cocina era sofocante, como si todo el aire hubiera sido drenado del espacio. Cada respiración de Alejandro era pesada, cargada de una furia contenida que amenazaba con explotar. Las traiciones más amargas, pensó, son las que vienen de quienes menos esperamos. Finalmente, el torbellino dentro de él encontró una salida. Su voz resonó como un trueno en la quietud de la mansión. «Isabel», rugió, su tono desgarrado llenando cada rincón del lugar. «Isabel, ven aquí inmediatamente». La puerta de servicio se abrió con un chirrido y Isabel Marisol entró cargada de bolsas. Su rostro irradiaba tranquilidad, completamente ajena a la tormenta que la esperaba. Colocó las bolsas en la despensa y al girarse, sus ojos se encontraron con la figura de Alejandro, rígido y monumental en el centro de la cocina. «Señor Alejandro, ¿usted aquí en la cocina?», preguntó con una sonrisa genuina. «¿En qué puedo ayudarle?». La frialdad en los ojos de Alejandro fue un golpe invisible. Su ira, que había estado acumulándose como un volcán a punto de erupcionar, ahora tenía un objetivo. «¿Arreglaste mi habitación esta tarde?», preguntó, su voz tan cortante que parecía hecha de hielo. Isabel, aún con una calidez en su rostro, asintió, orgullosa del esfuerzo que había puesto. «Sí, señor, fui yo». Alejandro dio un paso hacia ella. Su figura proyectaba una sombra imponente y su mirada era como un cuchillo que intentaba penetrar cada capa de su ser. «¿Adornaste mi habitación con motivos infantiles?», preguntó, esta vez con un tono más bajo, pero cargado de una intensidad que hacía el aire en la cocina casi irrespirable. La sonrisa de Isabel comenzó a desvanecerse, reemplazada por una confusión creciente. La dureza en el semblante de Alejandro era un enigma que ella no podía descifrar. «Sí, señor. Pensé que le agradaría», respondió, su voz vacilando mientras intentaba mantener la calma. Pero Alejandro no respondió de inmediato.
Su silencio era más atronador que cualquier palabra. En su interior, la furia seguía creciendo, una marea oscura alimentada por las palabras de Beatriz y su propio dolor. Cada segundo que pasaba añadía más peso al ambiente. La cocina entera parecía contener el aliento, mientras Alejandro luchaba por mantener el control de una tormenta que ya no podía detener. «Sí, señor». «¿Le gustó cómo quedó?», preguntó Isabel Marisol, intentando mantener un tono calmado, aunque sentía el ambiente cargado de una tensión que parecía oprimir el aire mismo. Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada, fría como una tormenta invernal, se clavó en Isabel, intensificando la presión en el ambiente. El silencio se extendió por unos segundos eternos antes de que su voz rompiera el aire, implacable. «Por último, esparciste perfume de bebé por toda la habitación y colocaste ese cuadro de un padre con su hijo junto a mi cama». La alegría en el rostro de Isabel se desvaneció por completo. Una sensación de frío recorrió su cuerpo, como si un balde de agua helada la hubiera golpeado. Su corazón latía con fuerza, mientras un nudo de incomodidad se formaba en su estómago. Con nerviosismo y sin comprender del todo la situación, intentó responder. «Sí, fui yo, señor, porque a mí me dijeron que…». Pero Alejandro la interrumpió bruscamente, su voz como el filo de una navaja. «Entonces recoge tus cosas y sal inmediatamente de mi mansión». Las palabras cayeron sobre Isabel como una sentencia inapelable. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando el impacto devastador de aquella orden. El aire en la cocina se volvió sofocante, y aunque sus labios temblaron al intentar formular una respuesta, la furia en el rostro de Alejandro la dejó sin aliento. Detrás de él, Beatriz Silva observaba con una sonrisa triunfal apenas contenida. La satisfacción brillaba en sus ojos, saboreando el éxito de su estratagema mientras Isabel quedaba atrapada en el centro de su juego perverso. Isabel, herida y en estado de shock, buscó en la mirada de Alejandro algún indicio de compasión, alguna señal de que todo esto era un malentendido. Pero lo único que encontró fue una coraza de orgullo y desprecio, levantada por el dolor y la traición que él sentía. Para Alejandro, todo era una confirmación cruel de sus peores temores, y la verdad estaba completamente oscurecida por la niebla de sus emociones. Cuando el orgullo es herido, la verdad se nubla y el corazón se convierte en su propio verdugo, pensó Isabel, mientras la fuerza de sus piernas parecía desvanecerse. A pesar del golpe emocional, Isabel enderezó su postura, decidida a mantener su dignidad intacta. Cabizbaja, dio media vuelta para retirarse rumbo a su habitación, buscando sus cosas con paso lento y pesado. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y girándose hacia Alejandro, lo enfrentó con una mirada firme, sus ojos humedecidos pero llenos de determinación. «Señor Alejandro, no siempre quien acusa tiene la razón, y no siempre quien calla es culpable. Las heridas de la injusticia sanan, pero el peso del remordimiento nunca abandona al que hiere sin razón. Jamás lo olvide». Luego, volviendo su mirada hacia Beatriz, Isabel añadió con voz cortante: «La verdad es como el sol. Aunque tarde en salir, siempre ilumina lo que las sombras esconden. Grábelo bien, señora Beatriz». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Beatriz, sorprendida por la firmeza de Isabel, apenas logró mantener su fachada de inocencia, mientras Alejandro permanecía inmóvil, como si aquellas palabras hubieran atravesado su coraza de orgullo. Esa noche, la mansión quedó sumida en un profundo silencio, pero en la habitación principal, Alejandro no podía conciliar el sueño.
El aroma a perfume de bebé seguía presente, impregnando cada rincón del espacio. Los peluches desordenados y los cojines en tonos pastel, que horas antes lo habían llenado de furia, ahora parecían susurrarle algo distinto. Sentado al borde de su cama, con la mirada fija en el cuadro que antes consideró una burla, Alejandro sintió que algo en su interior comenzaba a quebrarse. Las palabras de Isabel resonaban una y otra vez en su mente. No siempre quien acusa tiene la razón, y no siempre quien calla es culpable. La duda comenzó a infiltrarse en su mente, perforando lentamente el muro de su orgullo herido. Observó el cuadro con detenimiento. El rostro del padre sosteniendo al bebé parecía irradiar una ternura genuina que no podía haber sido utilizada con crueldad. Cada detalle en la habitación, cada adorno, ahora le transmitía un mensaje distinto. No malicia, sino cuidado y amor. Una lágrima silenciosa escapó de sus ojos. No era solo el peso de su orgullo herido lo que lo abrumaba, sino la posibilidad de haberse equivocado, de haber condenado injustamente a alguien que solo intentó ayudarlo. Aquí hay algún error, y lo descubriré, murmuró, mientras una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. A medianoche, con paso firme, Alejandro salió de su habitación y se dirigió al cuarto del chofer. Golpeó la puerta con intensidad, despertándolo de su sueño. El chofer abrió rápidamente, todavía somnoliento, pero al ver el semblante severo de Alejandro, enderezó su postura de inmediato. «¿Señor?», preguntó, confundido por la visita inesperada. Sin rodeos, Alejandro lanzó su pregunta, su voz grave y cortante. «Dime, ¿Isabel te pidió que la llevaras a hacer compras personales esta tarde?». El chofer parpadeó, todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo, pero finalmente negó con la cabeza. «No, señor. Isabel no compró nada personal. Pasamos todo el tiempo buscando los productos de la lista que me dio la señora Beatriz». Las palabras del chofer cayeron como un rayo en la mente de Alejandro. La sospecha comenzó a convertirse en certeza y la ira que antes había dirigido hacia Isabel empezó a redirigirse hacia otra persona. «¿Beatriz?», murmuró para sí mismo, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido, mientras su mente comenzaba a reconstruir los eventos de la tarde. En ese instante, Alejandro supo que había cometido un error, pero lo más importante era corregirlo y hacerlo rápido. El chofer, con la voz entrecortada por el nerviosismo, continuó. «Señor, yo recibí órdenes directas de la señora Beatriz para llevar a Isabel al centro esta tarde. Ella me entregó una lista con productos específicos que quería que Isabel comprara. Teresita no compró nada personal, se lo aseguro. Incluso estaba ansiosa por regresar pronto, porque temía que usted pudiera necesitarla en algún momento». Cada palabra golpeó a Alejandro con una fuerza demoledora. Era como si un velo oscuro cayera de sus ojos, revelando la verdad que había estado allí todo el tiempo. El peso del remordimiento comenzó a aplastarlo, cada latido de su corazón resonando con la amarga realización de su error. ¿Cómo había sido tan ciego? Se lo preguntaba una y otra vez, mientras las piezas encajaban en su mente con una precisión cruel. Beatriz había jugado con su dolor más profundo, manipulándolo con una astucia que ahora parecía evidente. Y él, atrapado en su propio orgullo herido, había caído directamente en su trampa. La imagen de Isabel, con la mirada herida y las palabras dignas que pronunció antes de marcharse, surgió en su mente como una sombra persistente. Recordó la forma en que sus ojos habían brillado, no de rabia, sino de tristeza y decepción. La sensación de haber traicionado a alguien que solo había buscado hacerlo feliz
lo consumía desde adentro. «Soy un idiota», murmuró para sí mismo, cerrando los ojos por un instante. Dentro de él, una tormenta rugía, mezclando el orgullo herido con un dolor profundo e innegable. El eco de las palabras de Isabel resonaba en su mente. No siempre quien acusa tiene la razón, y no siempre quien calla es culpable. Alejandro apretó los puños. Esas palabras, que en el momento le parecieron una última burla, ahora se transformaban en una verdad irrefutable que perforaba su coraza de arrogancia. «Le fallé», admitió en voz baja, como si confesara un crimen a un juez invisible. El aroma que aún flotaba en su habitación, ese dulce y suave perfume de bebé que inicialmente le había provocado repulsión, ahora parecía un recordatorio cruel de su error. Cada pequeño detalle en esa habitación, desde los cojines pastel hasta el cuadro del padre con su hijo, hablaba de una intención pura, de un gesto lleno de ternura. Y él lo había destruido todo. La rabia hacia Beatriz comenzó a crecer como una llama avivada por el viento, no solo por lo que ella había hecho, sino por haberle hecho dudar de alguien como Isabel, quien con cada acción había demostrado ser completamente diferente a la imagen que él había proyectado de ella. Pero más que hacia Beatriz, su furia estaba dirigida hacia sí mismo. Había permitido que su dolor y su miedo dictaran sus acciones. Había castigado a Isabel por las heridas que otra persona le había causado en el pasado. Respiró profundamente, pero el aire se sentía pesado, casi insoportable. Era como si la mansión entera se hubiera convertido en un recordatorio opresivo de su fracaso. Finalmente, levantó la cabeza. La decisión estaba tomada. No podía permitir que Isabel se fuera así, creyendo que él era el monstruo que Beatriz había creado. Tenía que enmendar su error y tenía que hacerlo ahora. Con paso decidido, Alejandro salió de la mansión, atravesando el oscuro pasillo con rapidez. Cada golpe de sus zapatos contra el suelo resonaba como un eco de su determinación. Al llegar al portón, vio a Isabel a lo lejos, sosteniendo las manos de sus hijos. Sus pequeñas maletas hablaban de un adiós apresurado, un adiós que él no podía aceptar. «¡Isabel!», gritó, su voz cargada de urgencia y arrepentimiento. Ella se detuvo, girándose lentamente, con el rostro marcado por el cansancio y las lágrimas. Sus ojos, aún llenos de dolor, se encontraron con los de Alejandro, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Alejandro avanzó hacia ella, sus pasos más firmes que nunca, pero su mirada delataba la vulnerabilidad que pocas veces permitía mostrar. Al llegar frente a ella, respiró profundamente antes de hablar. «Isabel, me equivoqué. Fui injusto contigo y no tengo excusas». Ella lo miró en silencio, esperando que continuara. «Dejé que mi orgullo, mi dolor y mi miedo me cegaran. Permití que las mentiras de alguien más empañaran todo lo que tú hiciste por mí. Pensé lo peor de ti, cuando lo único que querías era ayudarme». Las palabras eran sinceras, pero estaban cargadas de una tristeza que Alejandro no podía ocultar. «No espero que me perdones, Isabel. Sé que lo que hice no tiene justificación, pero necesito que sepas que lo lamento de todo corazón». Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, observó a Alejandro. En su rostro se dibujaba una lucha interna entre el dolor y la esperanza. Sus hijos, ajenos a la tensión entre ambos, miraban a su madre con curiosidad, esperando que tomara una decisión. Finalmente, Isabel respiró profundamente y habló con voz serena pero firme. «Señor Alejandro, el perdón no se pide, se gana». Él asintió, aceptando sus palabras como una verdad absoluta.
Dame la oportunidad de ganarlo entonces, respondió, con un tono en el que se mezclaban la súplica y la determinación. La noche, que al principio parecía ser un escenario de despedida, se convirtió en el inicio de algo más. Isabel, después de unos segundos de reflexión, asintió lentamente, dejando entrever que estaba dispuesta a darle una oportunidad, aunque el camino hacia el perdón sería largo. Mientras los hijos de Isabel soltaban las maletas y corrían hacia ella, Alejandro sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Por primera vez en años, veía la posibilidad de reconstruir algo, no desde el orgullo o el control, sino desde la sinceridad y el arrepentimiento. El viento de la noche acarició el rostro de ambos, llevándose consigo el peso de los errores del pasado y abriendo las puertas a un nuevo comienzo. No me importa que sea la mitad de la noche, Beatriz. La voz de Alejandro resonó en el cuarto como un trueno, gélida y cortante. Su mirada oscura se clavó en ella, haciendo imposible cualquier intento de respuesta. Sal de mi vista. Su tono no dejó lugar a réplica. Luego, con una pausa apenas perceptible, agregó: gracias a que Isabel me enseñó el valor del amor y la humildad, tendré la cortesía de llamarte un taxi. Pero no quiero volver a verte jamás en esta mansión. Sin esperar una palabra más, Alejandro dio media vuelta y salió del cuarto, dejando a Beatriz en un silencio que parecía aplastar hasta el aire. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, arrasa con toda falsedad y manipulación que intenta detenerla. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara en el horizonte, Alejandro condujo hacia la estación de tren donde había conocido a Isabel. Su corazón, normalmente endurecido por los años de soledad y desconfianza, latía ahora con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Se quedó de pie, observando el ir y venir de los pasajeros. Cada rostro era una promesa, pero ninguno era el que él buscaba. Las horas pasaron y su esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una punzada de temor. Finalmente, resignado, cruzó la calle de regreso a su automóvil. Pero, justo antes de abrir la puerta, giró por última vez hacia la estación. Y allí estaba ella, Isabel Marisol, caminando con sus dos hijos, uno en cada mano. Los pequeños reían y saltaban, sus risas llenando el aire con una inocencia que parecía iluminar todo a su alrededor. Alejandro sintió un nudo en el pecho, una mezcla de emoción y anhelo que no pudo contener. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ellos, abriéndose paso entre la multitud. Alcanzó a ver cómo Isabel y los niños ingresaban al tren. Apresurado, saltó al vagón justo antes de que las puertas se cerraran. Avanzó con dificultad entre los pasajeros hasta que finalmente la vio. Isabel estaba sentada junto a una ventana, mirando hacia afuera, ajena a su presencia. Alejandro respiró profundamente y, con una voz que temblaba de emoción, pronunció su nombre. Isabel. Ella giró lentamente, y cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. Los ojos de Isabel reflejaban sorpresa, confusión y algo más, un destello de emoción que ella misma parecía no comprender. «Señor Alejandro», comenzó a decir, pero él la interrumpió con una sonrisa suave, llena de vulnerabilidad. «No soy más, señor, para ti, Isabel. Soy solo Alejandro». Isabel lo miró sin comprender, mientras los niños observaban curiosos desde sus asientos. Alejandro se arrodilló frente a ella, ignorando las miradas de los demás pasajeros. «No he cambiado nada en la habitación. Todo sigue tal como lo decoraste, Isabel. Cada detalle,
Cada aroma quedó impregnado de algo que nunca antes había sentido en mi vida: amor genuino. Los ojos de Isabel comenzaron a llenarse de lágrimas, pero permaneció en silencio, intentando procesar lo que estaba escuchando. Tuve miedo, Isabel, miedo de lo que significabas para mí, miedo de enfrentarme a lo que llevo guardado dentro desde hace años. Pero cuando entendí el amor con el que decoraste esa habitación, cuando vi la verdad que brillaba en tus ojos incluso cuando te pedí que te fueras, supe que había cometido el mayor error de mi vida. Alejandro tomó la mano de uno de los niños, quien lo miró con curiosidad y sin temor. Soy estéril, Isabel, y durante años esa verdad me ha atormentado, me ha definido y me ha encerrado en una prisión de orgullo y desconfianza. Pero cuando vi a tus hijos, algo dentro de mí cambió. No soy el hombre perfecto, pero quiero ser digno de ti. Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro, apenas pudo susurrar: Alejandro, yo no sabía. Lo sé, pero aún así me diste algo que nadie más había podido: esperanza. Alejandro respiró profundamente, sosteniendo la mirada de Isabel con una intensidad que parecía atravesar cualquier barrera. Isabel Marisol, ¿me darías el honor de ser parte de tu familia? ¿Me permitirías ser el padre de estos dos pequeños y el hombre que siempre te cuide y te ame? El vagón entero contuvo el aliento. Isabel, incapaz de contenerse, dejó caer las lágrimas que había estado reteniendo. Una sonrisa suave apareció en sus labios mientras asentía lentamente. Alejandro, tú ya eres parte de nuestra familia. Te amo, y sé que mis hijos también lo harán. Alejandro se levantó y la abrazó con fuerza, rodeándola con un amor que parecía llenar cada rincón del vagón. Los niños, emocionados, se unieron al abrazo, riendo y llamándolo papá por primera vez. El vagón, repleto de pasajeros, estalló en aplausos, mientras Alejandro e Isabel permanecían abrazados, compartiendo un momento que sellaba no solo un nuevo comienzo, sino una promesa de amor eterno. Nadie escoge la familia en la que nace, pero sí aquella que construye. En ese momento, Alejandro, Isabel y sus hijos eligieron ser parte de algo más grande que ellos mismos, una familia unida por el amor, la redención y el coraje de enfrentar el pasado para construir un futuro. La magia de la vida no está en evitar los errores, sino en tener el valor de corregirlos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides ayudar a difundir el amor y la empatía. Déjame tu nombre en los comentarios y te enviaré un saludo personalizado en nuestro próximo video. Gracias por ser parte de esta aventura, porque sin ti, cada palabra perdería su magia. La historia de Alejandro del Prado y Isabel Marisol nos lleva a un viaje emocional donde el amor y la redención superan el dolor y el orgullo. Alejandro, un millonario marcado por la infertilidad y las traiciones, encuentra en Isabel la esperanza que creía perdida. Con una trama llena de conflictos y giros inesperados, destaca la lucha entre el orgullo, la manipulación de Beatriz Silva y la sinceridad desarmante de Isabel. El desenlace es conmovedor, mostrando que el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas. Es una historia que inspira y deja una valiosa lección sobre el poder del perdón y la importancia de construir un nuevo comienzo.